Le damos la gloria al Padre Celestial, porque Él es el único que puede hacer las cosas, el único que puede transformar, el único que puede cambiar, el único que puede traer al hombre unas buenas nuevas de salvación. El único que puede restaurar matrimonio, el único que puede libertar de toda cautividad, de malos pensamientos, el único que puede quitar el odio, el único que puede traer perdón, el único que puede traer misericordia en el corazón del hombre. Y vamos a la palabra en San Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 7. Y la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se lee: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, y obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Y es que lo único que puede darle una esperanza al hombre, más allá de esta vida presente, más allá de las cosas que nosotros podemos obtener por medio de todo lo que Dios creó, hay cosas que nosotros, bendiciones terrenales, que Dios le plació depositarlas para con los hijos de los hombres, para que el hombre pudiera disfrutar del bien y de la misericordia del Señor. Pero esta vida que Dios nos da, nosotros vemos que hay un impedimento que no permite que el hombre pueda ver más allá cuando el hombre tira su último suspiro y el hombre perece. Vemos que la muerte es un impedimento que muchas veces hace que la esperanza del hombre solamente sea algo terrenal. Pero la Escritura nos revela y nos lleva a poner la mirada en una esperanza mucho más allá de las bendiciones temporales que nosotros podemos tener como seres humanos. Y esa es la esperanza del Evangelio de Jesucristo. Una esperanza que trae la vida que el hombre perdió por su pecado y por su desobediencia. Así como Satanás establece un reino de muerte y establece un reino de pecado aquí en la tierra, Dios prometió que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que le iba a quitar ese dominio de reino de pecado y de muerte a Satanás. Y dice la Escritura que cuando Jesucristo murió y pagó por el pecado tuyo y mío,
proveyó una redención, una liberación, quitar esa culpa del pecado en la vida de los hijos de los hombres, porque el pecado traía una separación para con el hombre y Dios. Y Dios creó al hombre para tener esa intimidad, esa relación con Dios. El hombre fue creado para eso, para que Dios se deleitara en los hijos de los hombres, en esa relación, en esa dependencia que el hombre tiene hacia con Dios. Y vemos que el hombre, cuando el hombre le da la espalda a Dios, el hombre entra en un estado de desesperanza. Y comienzan a venir maldiciones en la vida del hombre, comienzan a venir consecuencias de esas malas decisiones. Y esas decisiones son como un cáncer. Cuando nosotros hacemos cosas fuera del plan y del propósito de Dios, esa manera de nosotros darle la espalda a Dios es como un cáncer que va socavando la esperanza en el corazón del hombre. Y va carcomiendo poco a poco, y vemos un mundo donde todo el mundo está sufriendo depresión, donde todo el mundo está sufriendo una angustia, donde vemos muerte por todos lados. Ahorita se me acercó un padre para que orara por él porque había perdido a su hijo. Y vemos que estamos viviendo en un mundo que solamente las noticias lo único que anuncian es muerte. Muerte por el COVID, muerte por el cáncer, muerte por la alta presión. Pero así como Satanás establece un reino de muerte y de pecado y proclama la muerte que él vino a traer en este mundo, Jesucristo se encarnó para poder llevarle al mundo la esperanza de salvación, de perdón, y poder proveerle al hombre una redención aún entre los muertos. Y esa es la esperanza viva en la cual nosotros en el día de hoy nos agarramos de esa esperanza. Una esperanza que como garantía de esa esperanza, dice la Escritura que Dios nos dio las arras del Espíritu. Todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios deposita su presencia. Y el hombre vuelve a tener esa relación, esa intimidad con Dios. Y el hombre puede volver a recuperar la esperanza y poner la fe, no solamente en las cosas terrenales que nosotros podemos obtener. Y como ejemplo de cómo poner la mirada en la fe, tenemos a nuestro padre Abraham, que dice la Escritura que él salió a una tierra sin saber a dónde iba, porque Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela hacia la tierra que te mostraré. Y él comenzó a caminar como un peregrino sobre la tierra, sabiendo que todo lo que nosotros podamos obtener en este mundo es pasajero. Y un peregrino es una persona que pasa en esta vida, que está de paso. Y es la realidad, nosotros estamos en esta vida, estamos de paso, dirigiéndonos para aquellos que han confesado y que quieren confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, para dirigirnos hacia una vida eterna en la presencia de Dios nuevamente. Y dice la Escritura que Abraham tenía puesta la mirada en esa ciudad cuyo constructor y arquitecto era Dios mismo. ¿Sabe? La fe de Abraham abarcaba mucho más de las bendiciones temporales que Dios le estaba dando a él y a su descendencia. Dice la Escritura en Hebreo que él tenía puesta la mirada en esa ciudad cuyo constructor y arquitecto era Dios mismo. Abraham deseaba vivir en esa ciudad con Dios, en un mundo donde no hubiese muerte, donde no hubiese pecado, donde esa relación que el hombre tuvo algún día con Dios, Jesucristo vino a tomar ese destino perdido que el hombre tenía. Un destino perdido que el único que pudo recuperar y el único que pudo quitarle las llaves del Hades y de la muerte fue Jesucristo. Pero para eso tuvo que pagar el pecado por cada uno de nosotros. El pecado que muchas veces nos hace sentir miserables, que nos hace escondernos de la presencia de Dios. El pecado que nos impide disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para con cada uno de nosotros, de promesas, de propósitos. Pero ya el pecado no es un impedimento
para que tú sigas alejado de Dios, para que tú sigas dándole la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el ángel le reveló a José el nombre de su hijo amado Jesús y le dijo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y por qué él tenía que salvarnos? Porque la palabra salvar significa rescatar a alguien de que está en un peligro inminente. Y así se encuentra toda alma que todavía no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, se encuentra en un peligro inminente. ¿Y sabes cuál es el peligro? La muerte segunda que viene en la vida de los hijos de los hombres, que parten y se van de esta vida sin haber recibido ese perdón de Dios. Dice la Escritura que hay una segunda muerte, que es la separación absoluta del hombre con Dios, donde el hombre no tiene la oportunidad de decirle, Señor, yo te pido perdón, donde el hombre no tiene la oportunidad de decirle, Señor, ahora yo me arrepiento, ahora yo voy a creer en tu Hijo. Porque en el relato de la historia de Rico y Lázaro, cuando el rico murió, estaba en un lugar de tormento, donde había una gran dimensión entre los que estaban salvos y los que no estaban salvos. Y él decía que si mandaban a alguien que había resucitado entre los muertos, para que sus hermanos pudieran salvarse y no cayeran en ese lugar donde él estaba. Y Jesucristo se levantó entre los muertos y ha levantado una iglesia, ha levantado un pueblo, una nube de testigos que están proclamando de que hay una eternidad que Dios quiere depositar en el corazón de los hijos de los hombres. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, dijo que todos los que creyeran en su nombre, Él le iba a dar la potestad de ser hechos hijos de Dios, y que el Padre le había dado un mandamiento. Y ese mandamiento que dio el Padre era darle vida eterna a todos los que creyeren en el nombre de su Hijo amado Jesús. Un regalo y una esperanza que Dios deposita en la vida de los hijos de los hombres, para que el destino perdido del hombre no esté perdido, para que las vidas no se encuentren caminando errante. Y yo me encontraba, antes de haber abrazado esa esperanza en Jesucristo, ese perdón maravilloso, yo me encontraba en desesperanza en mi vida. ¿Por qué me encontraba en desesperanza? Porque desde muy pequeño yo puse la mirada en los bienes de este mundo. A la edad de los 12 años, yo comencé a pasarme en los caseríos, a conocer la maldad, a conocer cómo se controla un caserío, a conocer cómo se brega un alma. Con tan solamente 12 años, el corazón mío estaba inclinado hacia la maldad. ¿Por qué? Porque todo hombre que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, hay un pecado, el hombre nace en esa esclavitud. Y el corazón del hombre siempre se inclina hacia el mal, porque nace el hombre sin estar reconciliado con Dios. Todo hombre que nace sin esa reconciliación. Por eso es que Dios manda que todo hombre se arrepienta, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso David dijo que en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabe la esclavitud que tiene todo hombre, pero Él vino como un pariente redentor a darle providencia al hombre, de que por medio de Él iba a dar el pago por ese pecado. Y a la edad de los 12 años yo comienzo a conocer el mundo del narcotráfico, y a los 14 años me regalan un punto de droga. Y yo fui adoctrinado en ese mundo de la calle con todos los que mandaban el área metropolitana. Para ese tiempo era el residencial Monteatillo. Y en Monteatillo ellos mandaban casi toda Carolina, mandaban todo Trujillo, mandaban toda la 65 Infantería. Y yo me pasaba con todos esos líderes y enseñándome los principios de la calle, las reglas de la calle. Y a la edad de los 14 años yo comienzo a operar un punto de droga. Y esos amigos míos que me regalaron ese punto de droga me enseñaron todo
toda la maldad que puedan imaginarse ustedes que se vive en la calle. Y a esa edad de los 14 años, yo comencé a hacer dinero y a poner la mirada en los bienes de este mundo. Porque yo entré en ese mundo pensando que solamente yo lo que entraba a ese mundo era para hacer dinero, para tener lujo, para tener prenda, para tener carro, poniendo la mirada solamente en la esperanza que me brindaba este mundo. Y me acuerdo que la primera consecuencia que yo comencé a ver en mi mundo, en ese mundo en que yo estaba viviendo, era que perdí la libertad de ser un ser humano normal. Yo no podía estar en una plaza así como ustedes el día de hoy. Desde ese día que yo acepté tener ese punto de droga, ya había una sentencia de muerte sobre mi vida. Ya se habían enterado que yo era uno de los dueños de punto de droga en el residencial. Y no solamente heredé un punto de droga, sino que heredé guerra y problemas que venían de hace años a través de sectores. Y a la edad de los 14 años yo comencé a sentir la necesidad de que ahora tenía que estar armado para ir para todas partes. A la edad de los 15 años me voy a vivir en casa de mis padres porque ya me están buscando para matarme. Ya estaban rondando la casa de mis padres y me voy a vivir de una urbanización con piscina. Mis padres me habían pagado colegio, me habían dado todo, mucho amor. Y ahora yo renunciaba a ese bienestar que me habían proveído mis padres por estar en el mundo, por estar en el narcotráfico. Y me fui a vivir al caserío. Y mi hermano mayor que trabaja con mi papá me decía: Ale, ese camino que tú estás, mira, yo he visto todos los que se pasan, todos los que han estado en ese residencial, porque el licuestual de mi papá quedaba al frente al residencial, me decían, todos los que yo he visto ahí, que están ahí, terminan muertos y terminan presos. Y yo, no queriendo reconocer una realidad que me iba a tener que tocar de vivir en algún momento de mi vida, pensaba que mi hermano me estaba diciendo eso porque no podía obtener todas las cosas que yo tenía, a pesar de que yo era un joven. Pero ese tiempo yo tenía mucho dinero, tenía prendas, carros, tenía todo lo que un joven quiere obtener, todas las cosas materiales, porque la esperanza mía, mi vista era muy corta. Y así es la vista de todo aquel que todavía no ha abrazado la esperanza que Jesucristo le da al mundo entero de perdón y vida eterna. Tienen la vista corta, solamente pueden mirar las cosas temporales que nos ofrece este mundo. Y yo buscando esos bienes materiales, a la edad de los 16 años, matan a mi hermano Polanqui por yo estar en ese mundo del narcotráfico. Le quitan la vida a mi hermano y ese día yo le dije a Dios que por qué a él y no a mí. Todo el mundo pensaba que el que me habían matado era a mí, nadie creía que habían matado a mi hermano Polanqui, porque era el que trabajaba con mi papá, porque era el que estudiaba criminología en la universidad, porque sabían que mi hermano no tenía nada que ver con el narcotráfico. Y ese día yo llené mi corazón de muchas raíces de amargura. Desde ese día yo perdí el valor a la vida mía, perdí el valor a la vida de otras personas. ¿Sabes por qué? Porque solamente puse mi confianza en esa sed de venganza, que era lo único que yo podía a lo mejor obtener en este mundo. Y me acuerdo que comienzo a tener muchos problemas. No me atrevo a mirar a mis padres a los ojos por la vergüenza por el dolor que yo les causé. Esa vergüenza me hacía buscar en el peligro cómo escapar de ese sufrimiento que yo le causé a mis padres. Y esa vergüenza que yo sentía, esa afrenta todos los días. Y yo no tenía esperanza. Mi esperanza era vengar la muerte de mi hermano, obtener los bienes de este mundo. Esa era la esperanza que me ofrecía este mundo. Y me acuerdo que comienzo a tener tantos problemas, ya le pierdo el respeto a todo el mundo, comienzo a meterme en los residenciales donde estaban los que habían matado a mi hermano. Mi papá trancaba el negocio, yo esperaba que mi papá trancara el negocio, y lo que hacía cuando mi papá llegaba a su casa, me comenzaba a ir a los caseríos, a tirotear todos esos caseríos. Y los mismos amigos míos que me habían enseñado ese mundo del narcotráfico, a los 7 meses de haber matado a mi hermano, ellos deciden también quitarme la vida.
porque estaba trayendo muchos problemas al caserío, porque ya yo no respetaba a nadie, me vieron como una amenaza aún para ellos. Al joven que ellos enseñaron y adoctrinaron ese mundo del mal, ahora lo veían como una amenaza. Y toman la decisión también de quitarme la vida, y yo me entero por la misericordia de Dios. Y me acuerdo que escapo de ese lugar y ahora comienzo a tener guerra con los propios amigos míos, con los propios enemigos que eran de ellos, y comienzan a multiplicarse mis problemas. Y la única esperanza que yo veía en mi vida era obtener los bienes de este mundo, vengarme, obtener a lo mejor, obtener en este mundo solamente poder, dinero, fama, un nombre. Y me acuerdo que yo estando en ese mundo, comencé a ver más consecuencias en mi vida. Me metí solamente para obtener los bienes de este mundo, para obtener dinero, pero ahora comienzo a ver consecuencias porque le tirotean el negocio a mi papá con él adentro. Mi papá se encuentra en el día de hoy de aquí. Yo hice sufrir tanto a mis padres, a mi familia, porque yo nunca sufrí un disparo, pero mi familia sufrió todos los impactos y todas las consecuencias de yo haber andado en ese mundo. Y me acuerdo que le tirotean el negocio a mi papá lo tranca. A los 6 meses le queman el negocio a mi papá y veo a mi papá llorando como un nene chiquito. Toda la esperanza, todo lo que él había forjado durante 25 años se fumó por el fuego. La casa de mis padres le da más de 200 impactos de balas. Mi papá tenía que salir avergonzado porque vivía en una urbanización. Los vecinos escucharon, los vecinos veían los boquetes que estaban en la casa. Tirotean a mi hermano pequeño al confundirlo conmigo y le dan unos tiros en la pierna. La guagua de mi mamá una vez estaba parqueada en un lugar y se la tirotearon. La casa de los padres de mis mejores amigos también lo tirotearon, que ellos se encuentran el día de hoy aquí. Mataron amigos míos que no tenían nada que ver, por ser amigos míos le quitaron la vida. Y yo cada día más me refugiaba en las raíces de amargura, en el rencor, hasta que llegué a controlar más de 8 residenciales en el área metropolitana. Le perdí el valor a la vida de una manera que ya yo no sentía amor por nada ni por nadie. Y le puedo decir que no sentía amor ni por mi propia familia, porque si yo hubiese sentido amor por mi propia familia, hubiese tomado la decisión de cambiar el camino y el rumbo que estaba tomando mi vida. Y yo no me detenía, yo seguía en esos caminos. Llegué a controlar esos 8 residenciales, de los cuales yo no soy nacido y criado en esos residenciales. Esos que eran amigos míos, me metí al residencial donde ellos estaban y me guardo en un apartamento y les digo por walkie-talkie que yo no me voy a ir del residencial y que si ellos quieren quedarse y tirarse conmigo todos los días, pues que yo estaba dispuesto a tirarme todos los días con ellos. Y ellos tomaron la decisión de irse porque sería de loco estar tiroteándose todos los días dentro de un residencial porque alguien iba a morir. Pero esa era la manera, porque lo único que yo podía ver en mi vida era la muerte. Era lo único que yo podía esperar seguro. Es la única esperanza que tiene el impío: tirar su último suspiro y perecer. Todos los días tenía que cuidarme de mis amigos. Cada vez que se me acercaba a alguien tenía que mirarle las manos, mirarlo a los ojos, porque todos los días yo decía: ¿cuándo será que yo me voy a morir? ¿Quién será el que me va a matar? ¿Quién será el que me va a quitar la vida? ¿Será que me van a matar en este lugar que voy a ir? Me paraba en un building y decía: me voy a mover de este building porque si llamaron que yo estaba parado en este building, me voy a mover para otro. La única esperanza que yo podía ver en mi vida es la muerte. La única esperanza que puede abrazar a alguien que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es lo único seguro que él puede esperar que le va a tocar a su vida. Y me acuerdo que comienzo a ser buscado por la policía de Puerto Rico. Comienzan a buscarme por ser el líder del narcotráfico en residencial Nemesio R. Canales. Me pusieron como líder. Y en ese tiempo que comienzan a buscarme los federales, se habían llevado a mi papá
para la cárcel. Mi papá no tampoco, nunca bregó con droga, pero se lo llevaron a las 2 semanas de comenzarme a buscar y ahora mi papá está preso. Mis padres se habían dejado porque mi mamá le echaba la culpa a mi papá de que yo salí así por culpa de él, porque no fue fuerte conmigo. Todo lo que Dios me había entregado, todo lo que Dios me había dado, pues yo escoger esos malos caminos se desvaneció, todo se destruyó. Lo único que me quedaba a mí era el nombre que tenía en la calle, el dinero, el supuestamente poder. Pero entre más dinero yo tenía, entre más poder yo alcanzaba en ese mundo, más miserable me sentía como persona. Y me acuerdo que ya yo no sentía amor por nada ni por nadie. Y yo le digo a Dios en oración, porque al sentir ese sentimiento de no sentir amor por nada, yo veía amigos míos muriéndose y iba a visitarlos en la funeraria y no me daba ningún sentimiento ni emoción. Fueron tantas veces que tuve que reprimir esos sentimientos y esas emociones que mi corazón estaba endurecido. Y me acuerdo que le dije a Dios, Señor, ayúdame a ser igual que antes cuando yo era pequeño. Yo deseaba volver a ser un niño inocente. Ya yo no deseaba conocer ese mundo del mal, porque ese mundo del mal lo único que me hacía era que me tenía que cuidar de todo. Y cuando le dije esas palabras al Señor, comienzan a buscarme 100 agentes federales. Entre ellos había un estatal también. Y yo me tranco en un apartamento 6 meses, sin teléfono, sin carro. Los amigos míos iban de cada 3 semanas a dejarme una compra. Cuando ellos llegaban, yo les decía, necesito hablar con alguien, necesito que alguien se quede por lo menos 15 minutos hablando conmigo. Porque llevaba 3 semanas sin hablar con nadie. La soledad me carcomía por dentro. Me desesperaba estar trancado en ese apartamento todos los días. Y me acuerdo que comienza el Señor a quebrantarme con mi propio pecado, porque cuando voy a los sueños, cuando voy a dormir, que se supone que mi mente repose y descanse, comienzo a ver una escena de mi pecado y me levanto con la mente turbada, me levanto angustiado. Y continuamente, cada vez que volvía a dormir, comenzaba a ver la misma escena y me levantaba angustiado, me levantaba turbado, y mi mente casi para volverse loco. Y me acuerdo que yo comencé a poner música cristiana para poder dormir. Y ahora, el que todo el mundo temía, el que era el más buscado, el que controlaba 8 residenciales, para poder dormir tenía que depender de Dios. Porque a través de la música cristiana era donde único yo podía descansar en paz y que esa escena no viniera a mi mente, no viniera a mi corazón, y no tener que levantarme angustiado, turbado. Comienzo a leer la palabra del Señor, y cuando comienzo a leer la palabra de Dios, la palabra me daba una paz que yo necesitaba. Tú sabes lo que tú tener que cuidarte de tus propios amigos todos los días, porque en ese mundo hay mucha traición. Tener que cuidarte de los enemigos tuyos que están pagando más de $100,000 por tu vida, donde te enteras que te tienen en un altar de brujería de $500,000, tratando de que tú seas maldecido, o tratando de la manera de que tú salgas de su camino. Y yo comencé a leer la palabra del Señor y veía en los salmos cómo el salmista David le decía a Dios que lo protegiera de sus enemigos, le hablaba de su angustia, le hablaba de su soledad, le hablaba de su sufrimiento. Y yo comencé a hablarle a Dios y a abrirle mi corazón a Dios y a pedirle que me guardara, que me protegiera. Me aprendí el Salmo 91 de memoria, y cada vez que yo salía, yo citaba ese salmo pidiéndole a Dios que me protegiera. Era la única esperanza. ¿Por qué era la única esperanza que yo tenía de refugiarme en la palabra de Dios? Porque sabía que un alma no me podía cuidar, no me podía proteger. Porque yo había visto amigos míos muriendo con los rifles en las manos, con las pistolas en las manos. Y yo sabía que eso a mí, esa esperanza que yo podía tener en el dinero, en el poder, sabía que amigos míos tenían mucho dinero y habían muerto. Y no era una esperanza segura para yo refugiarme en eso. Y me acuerdo que no solamente dependía de Dios para que me diera paz, para poder dormir, para que me diera paz cuando leía su palabra, sino que dependía de Dios cada vez que mi vida estaba a punto de perder la vida.
Cada vez que mi vida estuvo a punto de perder la vida, Dios tuvo misericordia de mí. Y yo veía que esa esperanza que yo depositaba en Él, esa confianza de que solamente Él me podía librar, yo lo podía ver y lo podía palpar por mis ojos. Porque un día que estoy en una discoteca y veo a los enemigos míos, pues yo le pasé por el lado para que vieran que yo no les tenía miedo. Y ellos, cuando me vieron que yo les pasé por el lado, era como una manera de yo retarlos a ellos, y se enfurecieron y comenzaron a golpearme. Y mientras yo estaba en el piso recibiendo cantazos, me levantan 2 bouncers del piso y me van a sacar para afuera de la discoteca. Y los enemigos míos iban detrás y me iban golpeando y me iban dando con algo como un hierro. Yo sabía que ellos estaban armados dentro de la discoteca. Y comenzaron a golpearme y me decían, tú te vas a morir hoy. Y me hablaban mal y me decían, tú te vas a morir. Y me seguían golpeando y yo tratando de zafarme de la mano de los bouncers y yo no podía. Y me acuerdo que lo único que hice fue invocar al Dios que me habían hablado en los colegios cristianos. Yo le decía, Señor, no permitas que yo muera hoy, Señor. Dame una nueva oportunidad, no permitas que yo muera en este día. Y me acuerdo que comencé a clamarle a Dios y yo me iba acercando a la puerta y yo sabía que si yo llegaba a la puerta yo iba a ser un hombre muerto. Porque había un carro esperando para que me iban a quitar la vida y me iban a montar, o sabrá si me iban a escarnecer y me iban a llevar vivo. La situación es que cuando yo estoy llegando a la puerta y yo sigo clamándole a Dios, porque entre más me acercaba a la puerta, más me desesperaba y más le clamaba a Dios dentro de mi corazón. Y comenzaron a escucharse disparos y los bouncers se asustan porque ya llegué a la puerta. Comienzan a escucharse disparos, los bouncers se asustan, me sueltan, los enemigos que iban detrás de mí desaparecieron. Y yo corro para adentro de la discoteca y me escondo en la cabina del disc jockey. Y yo había visto cómo Dios ese día me libró de la muerte. Me libró de la muerte porque Dios tenía un plan y un propósito para con mi vida que yo desconocía. Aunque yo tenía la mirada puesta en las cosas de este mundo, Dios podía ver más allá en mi vida y podía ver un propósito eterno para el cual, por medio de mi vida, yo poder hablarle a la juventud de Puerto Rico y decirle que el mundo del narcotráfico, que el mundo de la criminalidad, que derramar sangre, sabes que lo único que va a traer maldición a la vida del hombre, lo único que va a hacer es interrumpir el propósito de Dios para con la vida de esas personas. Que el narcotráfico no deja nada, que no hay manera de vivir en ese mundo sin sufrir consecuencias, sin ver madres llorando. Tú sabes todas las madres que en Puerto Rico están llorando, que sus corazones están adoloridos, porque Dios me lo dijo, que había muchos corazones de las madres de Puerto Rico que se encontraban adoloridos, porque se dejan guiar por Satanás, porque ese mundo del narcotráfico, eso es un imperio que Satanás, lo único que desata a través del narcotráfico es muerte, destrucción, se roba las vidas, se roba las almas de la juventud de Puerto Rico. Pero Jesucristo vino aquí a esta tierra a establecer un reino de vida. Y vino a establecer restauración en la vida del ser humano. Y vino a traer vida aquí, porque este día el Señor ya estaba trazado en el plan de Dios. Este día Dios sabía que tú ibas a estar aquí escuchando esta palabra, porque Él quiere depositar en ti ese perdón y esa salvación que fue la que me restauró. Y me acuerdo que había visto mi vida muchas veces al punto de perder la vida, y el único que me podía librar era Dios. Imagínate, se me libró tantas veces que yo nunca sufrí un disparo, cuando sufrí muchos atentados en mi vida. Muchos atentados que trataron de quitarme la vida y Dios me sobreguardó. Y me acuerdo que al poco tiempo de pasar esa experiencia, un evangelista va al residencial y me dice: Ale, Dios te va a guardar de tus enemigos, te va a guardar de los guardias, te va a guardar de todo el mundo, pero tú tienes que entregarle tu vida a Jesucristo. Y para ese tiempo yo estaba muy comprometido con el mundo, porque se había establecido una paz entre los residenciales.
Y esa paz la había puesto yo y otra persona que era del bando contrario. Nos habíamos reunido porque ya yo estaba cansado de ese mundo de maldad. El pecado trae un cansancio en la alma del hombre. Yo me sentía cansado de esa vida de maldad que estaba viviendo. Y llamé a Héctor Delgado y le digo, mira, dile a los que son tus amigos que si quieren arreglar, que yo estoy dispuesto a que haya una palabra para arreglar. Y Héctor fue a hablar con ellos dijeron que sí. Y me acuerdo que fuimos a un residencial y estaban todos los líderes de todos los caseríos. Y me acuerdo que ahí establecimos una paz, perdonamos muchas cosas. Ellos habían quitado muchas vidas, amigos míos. Nosotros de parte también de ellos también tuvieron que perdonar. Y arreglamos y establecimos una paz. Y yo sabía que si yo me entregaba a Dios, esa paz no iba a estar, porque realmente no todo el mundo tiene palabra en ese mundo. Y eso me amarraba y yo no poder entregarle mi vida a Dios. Ese compromiso que tenía con el mundo. Y me acuerdo que una señora del residencial Covadonga me dijo, a ti te va a pasar como a Jonás, que el pez te va a tragar por un tiempo y tú vas a salir a predicar la palabra de Dios. Para ese tiempo yo no sabía quién era Jonás. Para ese tiempo lo único que podía ver en mi vida era muerte o prisión, porque era la realidad que yo iba a tener que vivir. Y me acuerdo que me agarra la policía porque trancan más de 7 residenciales en el área metropolitana. Se metieron con helicópteros, con perros, con caballos, impactaron esos 7 residenciales a la misma vez y el superintendente de la policía dijo que él impactaba esos 7 residenciales y trancaba todos los puntos de ese residencial para que mis amigos me entregaran vivos o me entregaran muertos. Era la única solución que la policía podía encontrar para mi vida. Que me entregaran y yo hiciera tiempo en la prisión, o que me quitaran la vida a mis amigos porque estaba afectando el mundo del narcotráfico a través de la venta de drogas. Y los amigos míos pues decidieron entregarme a la policía. Me agarra la policía y comienzan a llegarme cartas de cristianos diciendo que Dios los ponía a orar por mí, que no me conocían, pero que desde que yo estoy prófugo, Dios los ponía a interceder por mi vida y a gemir por mi vida. Y yo reconozco en el día de hoy, siempre lo reconozco, que yo soy producto de las oraciones del pueblo de Dios de Puerto Rico. Yo he sido levantado de mi pecado, he sido levantado de la vida vana que vivía gracias a las oraciones de un pueblo de Dios, porque no fueron una carta, me llegaron muchas cartas de cristianos. Entre ellas un señor que me decía que el día que me arrestaron, Dios la había puesto en ayuno y en oración por mi vida. Y era que había una tarjeta roja de parte de la policía para dispararme, porque sabían que yo todos los días andaba con un rifle en las manos. Y ellos tenían tarjeta roja que si me veían, tenían la luz verde para poder dispararme. Y Dios ese día me libró también de la muerte, porque yo sabía que ese día yo podía morir también. Y en la cárcel el pastor Edgar Dubray se interesó en ir a llevarme la palabra de Dios. Pero cuando él fue a hablarme y a establecer una relación y una amistad conmigo, yo tenía la mente bien negativa y decía, sabrá Dios si los federales lo enviaron para acá a preguntarme cosas, para saber cosas mías. Y yo pues no establecí esa relación que él quería establecer conmigo. Pero ya mi alma se encontraba cansada, porque el pecado trae un cansancio en la vida del hombre. Porque todos los días el hombre tiene que autojustificar su pecado dentro de su corazón. Todo aquel que siente que hay pecado en su corazón sabe lo que yo estoy diciendo. Que todos los días tiene que autojustificar ese pecado. Y por más que trata de endurecer su conciencia y corromperla, todos los días lleva esa guerra interior. Y yo llevaba una guerra interior porque realmente el pecado había traído un cansancio y un agotamiento tan y tan grande a mi vida, que yo decidí a la quinta vez que el pastor decidió ir a llevarme la palabra, yo decidí aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso fue hace 15 años atrás. Yo tomé la decisión de seguir a Cristo, de abrazar la esperanza que Él me proveía de perdonar mis pecados. Tú sabes la vergüenza, toda la vergüenza que yo tenía dentro de mi corazón.
Y me acuerdo que ese día que yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, que Él me dice, ¿tú quieres confesar a Jesucristo como Señor y Salvador? Ya yo estaba cansado de hacer lo que me diera la gana, estaba cansado de vivir una vida que lo único que veía eran consecuencias en mi vida, consecuencias en la vida de mi familia. Y ese cansancio que Jesucristo habla en su palabra, que dice, venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Porque Jesucristo sabía la carga del pecado que hay en el corazón del hombre. Y Él quiere quitar esa carga del corazón del hombre, porque Él quiere traer perdón a tu vida, Él quiere traer salvación, Él quiere restaurar esa relación que tú necesitas tener con Dios, porque mientras tú te hagas independiente de Dios, más esclavo te va a hacer del pecado. Mientras tú sigas dándole la espalda a Dios, no esperes que las cosas en tu vida vayan bien. Porque mira este mundo que le ha dado la espalda a Dios, y por eso es que vemos tantas desgracias, tantas maldiciones. Porque hay naciones que le siguen dando la espalda a Dios, porque no quieren reconocer la verdad del Evangelio, del perdón tan grande que Dios le quiere extender al ser humano. ¿Sabes? En la cárcel yo he visto tanta gente cumpliendo su sentencia y desearían tener la oportunidad de que lo perdonaran y de tener un nuevo comienzo en su vida. Ellos desearían lo que fuera, darían lo que fuera, darían todo el dinero que tienen por tener la oportunidad de tener un nuevo comienzo y de que le dieran un perdón. Y a pesar de que ellos desearían, ellos no pueden obtener ese perdón de los hombres. Pero así también hay vida en las vidas aquí, así también hay vidas que no quieren ser liberados de esa sentencia de muerte que está sobre sus vidas. Que no quieren recibir el perdón de Dios. Que se quieren ir sin ese perdón maravilloso que Dios les está ofreciendo. Porque no quieren volverse a Dios, porque no quieren entregarle su vida a Jesucristo, cuando lo único que Dios quiere es traerles pensamientos, propósitos de bien a tu vida. Y me acuerdo que acepté a Jesucristo, sentí una paz tan y tan grande dentro de mi corazón, una paz nunca experimentada. Esa conciencia que todos los días me acusaba se silenció dentro de mí. Comencé a sentir un gozo a pesar de que me encontraba en una prisión y de que me estaban acusando de muchos delitos. ¿Tú sabes lo que tú sentir gozo en una prisión? ¿Tú sabes lo que tú sentir gozo de estar en la prisión? Ese gozo que no me había dado el dinero, ese gozo que no me había dado el poder. Comencé a sentir ese gozo que declara la Escritura que viene en la vida de los hijos de los hombres que deciden aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Comencé a sentir gozo en medio de mi prisión. Y me acuerdo que comienzo a tener hambre y sed de la palabra de Dios. Ya buscaba la palabra de Dios no para tener paz, porque ya la paz había venido a mi vida. Porque ya Cristo me había reconciliado con el Padre. Porque ya había obtenido el perdón de Dios. Y esa conciencia se silenció dentro de mí. Esa conciencia que todos los días tenía que luchar con ella. Y me acuerdo que cuando yo vine a los pies de Dios, yo vine hecho un desastre. Porque yo estaba en la prisión, pero yo tenía un celular ilegal y seguía controlando aún dentro de la prisión. Pero había aceptado a Jesucristo y ahora tengo que dar pasos de fe. Pero ¿sabes qué? Que yo no podía con mi propia fuerza. Y yo le dije a Dios, Señor, yo tengo la voluntad de seguirte, ya me comprometí, te entregué mi vida. Pero yo no tengo la fuerza para desprenderme del dinero que yo gano en ese mundo, porque ahora yo tengo que pagar abogados. Yo no tengo la fuerza para alejarme de mis amigos, porque me siento comprometido también con ellos. Y me acuerdo que cuando le dije esas palabras a Dios, Dios me dio la fuerza. Vendí mi celular ilegal, me alejé de mis amigos, ya no quise recibir más dinero del narcotráfico. Esos lazos que sentía con ellos se rompieron porque muchos de ellos también me traicionaron. Y comencé a dar pasos de fe porque el Espíritu Santo comenzó a convictar tanto mi vida que cuando hacía algo malo, cuando pecaba contra Dios, yo me sentía sucio. Y para yo sentirme sucio,
eso significa que Dios me había limpiado. Y ya yo no quería, yo no me sentía cómodo estar en ese estado de pecado del cual Dios me había perdonado. Y me acuerdo que cuando hablaba mal o me sentía mal, el Espíritu Santo se contristaba. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo viene a morar en el corazón del hombre. Yo puedo dar testimonio de la obra del Espíritu Santo porque comenzó a convictar mi vida. Porque me convictó de pecado. Y me acuerdo que cada vez que hablaba mal o me sentía mal, me sentía sucio, tenía que ir a la oración. Cuando ponía música cristiana me sentía bien, de momento ponía el reggaetón. Y cuando ponía el reggaetón, el Espíritu Santo se contristaba, se opresaba dentro de mí. Y así comencé a comenzar a entender el discernimiento de lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Pero yo comencé a aborrecer el pecado porque el Espíritu Santo comenzó a poner ese deseo de aborrecer todo aquello que aborrece Dios. Todo aquello que impide que el plan y el propósito de Dios en la vida del hombre se cumpla. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Yo no podía hacerlo. Pero cuando vino el Espíritu Santo a mi vida, por eso es que Jesucristo está tocando a las puertas del corazón del hombre. ¿Sabes por qué? Porque después que tú lo dejes entrar, Él se va a encargar de transformar tu vida. Él se va a encargar de ese pecado que tú amas, que a lo mejor tú dices, es que yo tengo que dejar todas estas cosas si me entrego a Jesús. Cuando tú le abras la puerta de tu corazón, Él se va a encargar de eso que te detiene, de eso que te ata, de desprenderlo de tu vida, para que tú puedas caminar en libertad con Él. Tú no tienes que cambiar nada porque Él va a ser el que va a transformar. Porque la obra nueva que Él va a hacer en ti, la va a hacer Él. Tú no vas a tener ninguna parte. La única parte que tú vas a tener es que tienes que creer de que Él lo va a hacer. Tener fe en la palabra de Dios. Caminar en esa palabra, pero Él te va a enseñar a cómo tú vas a caminar en esa palabra. Y me acuerdo que comienzo a dar pasos de fe y el pastor todos los días me iba a hablar, después que acepté a Jesucristo, me iba a hablar del perdón. Y ya yo no quería esa área, yo no la quería tocar porque yo tenía muchas raíces de amargura dentro de mi corazón. Y me acuerdo que me sacan, cumplo 20, a los 3 meses de estar en la cárcel, me hago culpable de 20 años en el sistema federal. Me hice culpable de 20 años y el pastor va allá y me dice, ¿sabes qué, Ale? Yo pensé que yo vine a predicarle a una persona que iba a estar toda la vida en prisión. Y que pues yo vine a traerte el evangelio para que fueras salvo, aunque fuera aquí en la prisión, pero para que tu vida fuera salva. Pero Dios me ha mostrado que Él te va a sacar antes de tiempo y que tú vas a salir a predicar la palabra de Dios. Y la primera reacción mía en mi corazón y en mi mente, yo dije, este pastor está loco. Porque yo acabo de firmar 20 años, él me dice que yo pensaba que él me está diciendo eso para motivarme y yo siguiera en los caminos de Dios. Acabo de firmar 20 años, yo no sabía orar por nadie, yo no sabía la palabra de Dios, la leía porque quería entender esa fe y ese perdón que yo había abrazado que me estaba produciendo un bien en mi vida. Pero yo no veía, realmente yo no veía eso, esa realidad, esa esperanza, yo realmente no la veía en mi vida. Me faltaban muchos casos estatales, muchos casos de asesinato que me estaban sometiendo y yo pensaba que realmente yo no iba a salir. Pero había decidido darle mi vida a Dios porque aunque fuera en la prisión, yo no quería seguir viendo consecuencias en mi vida. Y me acuerdo que me sacan para Miami y cuando me sacan para Miami, todos los días yo le decía a Dios, Señor, déjame saber si tú realmente me has perdonado de todos mis pecados. Porque cada vez que leía la Biblia y leía sus bendiciones, yo me sentí merecedor de esas bendiciones que Dios me ofrecía a través de su palabra. Como también hay cristianos aquí que muchas veces se sienten inmerecedores de las bendiciones y de las promesas de Dios. Porque a lo mejor le han fallado a Dios, a lo mejor le han confesado su pecado y el enemigo lo sigue acusando por ese pecado y no impide que disfruten esa relación y esa intimidad que Dios desea tener con él. Y el enemigo es astuto en levantar esas barreras de acusar, porque él sabe que eso muchas veces detiene el caminar del creyente. Él sabe la estrategia que él utiliza para que el hombre no siga caminando con Dios, para que el hombre se siga escondiendo. Pero tú no escondas tu pecado, tú confiésalo, porque dice la palabra que Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que no dejes que ese pecado que tú cometiste, que el enemigo te lo recuerda, si lo confesaste, ya Dios te perdonó. Si te arrepentiste y no lo sigues haciendo en tu vida, ya eso está eliminado en la presencia del Señor. Sigue caminando con Dios, disfrútate de la relación con Dios, disfrútate del perdón que Dios te ofrece y sigue caminando en ese perdón. No te detengas, no dejes que el enemigo te siga acusando, porque lo único que él quiere es que detener el plan y el propósito de Dios en tu vida. Y me acuerdo que yo me sentí inmerecedor porque yo limitaba el perdón de Dios, porque no lo entendía. No entendía que el perdón de Dios cubre multitud de pecados, que todos los pecados que el ser humano haya cometido contra Dios, Dios lo perdona, porque para eso vino la obra de Jesucristo, a morir por nuestro pecado. Porque si Dios no perdonara, el hombre no tiene esperanza. La única esperanza es morir, resucitar y que Dios lo juzgue conforme a su obra. Esa es la esperanza que puede tener alguien que no ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y me acuerdo que en Miami me sacan, había ya firmado los 20 años, y todos los días yo le decía a Dios, déjame saber si tú realmente me has perdonado, porque limitaba el perdón de Dios. Así como en el día de hoy tú a lo mejor limitas el perdón de Dios en tu vida, pero en el día de hoy el enemigo va a desenmascarar esa mentira del diablo. Porque ¿sabes qué? En un sueño Dios se apareció por primera vez en mi vida y me dijo, las cosas pasan y todas son hechas nuevas. Como dice la Escritura, que si alguno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Dios te da la oportunidad de que todo sea hecho nuevo en tu vida. Si tú quieres que todo sea hecho nuevo en tu vida, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Ten la valentía de decir, Señor, yo quiero ese perdón también. Yo quiero ese perdón que me permite tener todas las cosas nuevas. Yo necesito un nuevo comienzo. Yo necesito un nuevo comienzo y necesito escapar de tanta maldición en mi vida. Necesito escapar de esta enfermedad. Necesito escapar de este matrimonio que se está arruinando. Necesito escapar de esta depresión. Necesito escapar de este pecado que todos los días tengo que pelear con él. Porque Jesucristo dice que si alguno viene a Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas van a pasar, todo tu pasado va a ser borrado. Delante de Dios va a ser borrado, aunque el hombre te juzgue, pero delante de Dios va a ser borrado. Y vas a tener la oportunidad de disfrutar esa bendición de tener una relación con Dios. ¿Tú sabes lo que te perdonen tus pecados? Eso es para que el hombre corra a los pies de Cristo ahora. ¿Tú sabes el privilegio de que te borren tus pecados? De que seas perdonado por Dios, de que ese perdón pueda transformar tu vida y tu destino y tu presente y tu futuro, de que ese perdón te relacione y te ponga una intimidad con Dios. Y me acuerdo que cuando yo me levanté, yo me sentía gozoso, porque entendí que todos los pecados que yo había cometido habían sido perdonados por Dios. A los 5 días de yo tener ese sueño, Dios me muestra un sueño y veo un montón de enemigos míos. Entre ellos habían gente que estaban vivas y otros que habían fallecido. Y yo cojo un casco de motor y comienzo a darle a cada uno de ellos. Y me levanto con el corazón acelerado y comienzo a confesarle a Dios, Señor, yo tengo rencor con fulano, yo tengo rencor con sutano, porque mira, le hicieron esto a mi papá, porque le hicieron esto a mi mamá, porque le quitaron la vida a mi hermano, porque le hicieron esto a un amigo mío. Y comienzo a confesarle todas esas raíces de amargura que habían dentro de mi corazón. Y mientras yo confesaba, yo sentía como si me metieran la mano a sangre fría dentro de mi corazón y me libertaban de esas raíces de amargura que me hicieron perder el valor hacia la vida de otras personas. Y ese día Dios me libertó de esas raíces de amargura. Y sabes que yo me sentí el hombre más libre que podía haber. Pero tuve que reconocer, porque ya yo me había alejado del narcotráfico, había dejado de hablar malo,
Ya había dado muchos pasos de fe en mi vida, pero esas raíces de amargura detenían el plan y el propósito que Dios tenía para con mi vida. Yo tenía el corazón enfermo porque tenía una enfermedad de taquicardia, que el corazón mío se aceleraba, las orejas se me ponían rojas y de momento mi corazón bajaba. Y desde que yo confesé esas raíces de amargura, ¿sabes qué? Esa enfermedad que muchas veces yo sentía como si me fuera a morir, Dios me sanó desde ese día que confesé mis raíces de amargura. ¿Cuántos están dispuestos aquí a confesar un dolor? ¿Cuántas personas están aquí dispuestas a confesar una raíz de amargura? ¿Sabes por qué? Porque esa raíz de amargura lo único que te priva a ti es de disfrutar de la bendición y de la paz de Dios. Porque si tú no perdonas a otro, ¿sabes qué? Tampoco Dios te va a perdonar. ¿Tú sabes lo que es eso? Tú perderte un perdón tan grande que Dios te ofrece por guardar una raíz de amargura. Que esas raíces de amargura desarrollan enfermedades, malos pensamientos en tu vida, que muchas veces llevan al hombre a cometer errores, a matar, a hacerle daño a otras personas, a destruir la imagen y el carácter de otras personas, levantando falsas acusaciones. Todo eso lo hace el rencor y la amargura. Y si tú estás dispuesto en el día de hoy que Cristo Jesús te liberte, ¿sabes qué? Tienes que recibirlo como Señor y Salvador. Hay personas que no quieren perdonar, hay personas que tienen odio contra sus padres. Hay personas que tienen odio contra su mamá, contra un primo, contra un hermano. ¿Tú sabes lo que tú vivir con odio dentro de tu corazón? Y me acuerdo que me sacan de ese lugar. Y cuando me sacan de ese lugar que Dios me libertó de esa raíz de amargura, me llevan para Puerto Rico nuevamente a ver los casos estatales. Y cuando me llevan para ver esos casos estatales, Dios se glorificó y me dio la oportunidad de yo tener una fecha de salida. El secretario de Justicia me quería dar más de 100 años y en un sueño Dios me dijo, todo está bajo mi control. Los abogados que yo le había pagado más de $90,000 me decían que no podían hacer nada por mí. ¿Y sabes qué? Pero hubo un Dios que estuvo dispuesto a hacer algo por mí por medio de su misericordia. Como Dios también está dispuesto a hacer algo por tu vida en el día de hoy. Y me acuerdo que firmo 35 años. Cuando firmo los 35 años, llego nuevamente a la prisión de máxima seguridad y le digo a Dios que me sacara de ese lugar porque yo estaba cansado de ver tantas puñaladas. En esa cárcel había mucha violencia. Y yo le digo a Dios que me saque de ese lugar cuando yo tenía que esperar 18 meses para que, si yo me portaba bien, me sacaran de ese lugar. A los 3 meses Dios me sacó. A los 3 meses me bajaron la custodia. Y le dije a Dios en agradecimiento, hice un ayuno de 3 días y le dije, Señor, llévame donde tú quieres que yo cumpla tu voluntad. Y cuando le di esas palabras a Dios, yo no sabía dónde Dios me iba a llevar. Y me llevó a la cárcel donde estaba el que había matado a mi hermano Polanqui. Y para mí esa prueba era muy difícil. Yo me sentía angustiado, sentí que el mundo se me caía encima, porque yo temía fallarle a Dios, porque la naturaleza que yo conocía de mí era que corría hacia el mal, que corría hacia el pecado. Y ahora yo tener que enfrentarme con el que mató a mi hermano Polanqui, para mí eso era una prueba muy difícil. Y yo me sentía angustiado y comencé a guerrear con Dios. Señor, pero ¿por qué tú me traes para acá? ¿Por qué tú me pones en la cárcel donde está el que mató a mi hermano Polanqui? Y me acuerdo que me sentía tan angustiado de fallarle a Dios que me arrodillé y le dije, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, por favor. Yo no quiero fallarte, mira lo bueno que tú has sido conmigo, me has dado la oportunidad de yo de estar vivo, me has dado la oportunidad de yo poder salir nuevamente hacia la libre comunidad. Me sanaste del corazón, me libertaste de esas raíces de amargura, yo no te quiero fallar. Y me acuerdo que mientras oraba a Dios, yo sentí un bálsamo dentro de mi corazón que me dio una paz y me dio una fortaleza que yo necesitaba en ese momento. Y salí
para dentro de la cárcel a perdonar al que había matado a mi hermano Polanqui. Y me acuerdo que cuando entro a la unidad que me tocaba vivir, le pregunto a un amigo mío y le digo, ¿dónde está Urías? Y él me dice, pues mira, él vive ahí en esa celda. Me tocó vivir en la misma unidad con el que mató a mi hermano Polanqui. Y yo pregunto por él y me dicen, no se encuentra aquí, él está afuera. Y yo lo mando a buscar, y cuando él viene a mí, tú puedes creer que yo no sentí rencor, yo no sentí malos pensamientos, yo no sentí ira. Yo mismo me estaba sorprendiendo de la transformación que Dios había hecho en mi corazón a través del Espíritu Santo. Porque la naturaleza que ella estaba viviendo en mí no era la naturaleza pecaminosa. La naturaleza que estaba viviendo en mí era la naturaleza del Espíritu Santo, que te da perdón, que te da, donde hay rencor, Él pone perdón en ese corazón. Eso lo hace la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que tú necesitas tener en tu vida. El Espíritu Santo que viene a llenar el vacío que hay en el corazón del hombre. Porque sabes que el dinero no va a poder llenar ese vacío. El poder no va a poder llenar el vacío. Lo único que llena ese vacío es que tú te reconcilies con Dios en el día de hoy. ¿Sabes qué? Viví 3 meses con el que mató a mi hermano. En la misma unidad. No fue un perdón que tú te vas a pasar por allá y yo por acá. Fue un perdón que todas las noches yo comía con él. Fue un perdón que yo hacía ese ejercicio con él y tenía que aguantar a todos los presos que decían, yo no sé cómo tú puedes perdonar al que mató a tu hermano. Pero la gente no entiende que el perdón que te ofreció Dios es mucho más grande que el perdón que tú le puedas ofrecer a otro. El perdón que Dios le ofrece al mundo entero. Cuando tú comprendes ese perdón, tú vas a perdonar a cualquiera que te haya hecho daño. A cualquiera que tenga una deuda contigo, tú lo vas a perdonar. Porque el perdón que Dios derramó sobre tu vida es mucho más grande que la deuda que otro pueda tener contigo. Y me acuerdo que nos trancaron, se enteraron en la cárcel de que él había matado a mi hermano. Nos ponen en el hueco a los dos. Y cuando nos ponen en el hueco, nos dicen que alguno de los dos nos van a separar. El Warner se va de vacaciones y el teniente me dice, ¿realmente no va a haber ningún problema? Y yo le digo, no va a haber ningún problema. Nos dejan salir. Y esta vez no voy a vivir dentro de la unidad con él, sino que me fui a vivir en un mismo cuarto con él. ¿Tú sabes lo que tú vivir con el que mató a tu hermano todos los días? En el mismo cuarto. Y todas las noches orando con él. Él no era cristiano, pero todas las noches yo lo ponía a orar. Y él podía ver el perdón tan grande que Dios había puesto en mi corazón, porque él veía la cara de mi hermano. Yo la tengo la cara de mi hermano tatuada en mi pecho. Y él podía ver el amor y el perdón que yo le daba a través de Cristo Jesús. Llega el Warner de vacaciones y dice, ¿qué ustedes hacen afuera? Ustedes nos dejaron salir. No está pasando nada malo. No, yo no los quiero tener a ustedes juntos. Y tomaron la decisión de separarme. Comienzan a firmar leyes que se iba a cumplir la palabra que el pastor Legui había dicho. El Senado y el Congreso de Puerto Rico estaban firmando leyes que me bajaban mi sentencia. Y yo apelé y el juez me dice, yo te lo deniego porque tú eres un gran líder, un gran narcotraficante y un peligro para la sociedad. Yo hoy apelo a Boston la decisión del juez y Boston dice que mi pasado es más fuerte que mi rehabilitación. Y en un sueño Dios me dio otra promesa más. Esos sueños que el enemigo utilizaba para atormentar mi alma, ahora Dios lo utiliza para traer las promesas que Dios tenía para conmigo. ¿Y sabes qué Dios me dice? Yo te voy a dar la victoria y gozo en tu caso, aunque tú has quitado la vida. ¿Tú sabes lo que Dios decirte eso en un sueño? Yo comencé a gemir en el sueño y me levanté llorando. Porque tú sabes que Dios te diga que te va a dar la victoria y gozo en tu caso, aunque ha hecho las cosas mal en tu vida. Esas es las buenas nuevas de salvación que Cristo Jesús le ofrece al mundo. ¿Por qué Dios perdona? Porque el perdón es lo único que puede recuperar el destino del hombre.
El perdón que Cristo ofrece es lo único que puede restaurar la vida del hombre ante la presencia de Dios. Sin ese perdón, tu vida no va a tener propósito, tu vida no va a tener eternidad. Y me acuerdo que pasan 8 años después que Dios me dio esa promesa. Firman otra ley y apelo. Y esta vez el juez me dice deny, no me dice por qué. Me denegó la moción. Se muere mi mamá por cáncer. Ya se había muerto mi mamá. Se habían muerto mis abuelos. Se habían muerto mis tíos. Ya había perdido. Ya llevaba 14 años en la prisión. Ya había muerto medio mundo en mi familia. Y el único que me consoló todo ese proceso fue Jesucristo. Cada vez que mi alma se sentía en angustia, Dios me traía consolación, me traía paz. Y me acuerdo que yo no tenía dinero para seguir pagando al abogado. Y yo le digo, Señor, si tú me vas a dar la victoria y gozo, como tú dijiste en la promesa que llevo esperando 8 años, yo te pido que el abogado me lo haga de gratis. Me estaba cobrando $5,000. Llamo al abogado y le digo, mira, yo no tengo el dinero, mi mamá acaba de morir, yo no tengo dinero para pagarte. Y el abogado me dice, tú no te preocupes, Alex, yo te voy a hacer la moción de gratis. Eso es lo que Dios hace en la vida del hombre. ¿Hay esperanza o no hay esperanza en Dios? ¿Hay esperanza o no hay esperanza en Dios? Sin tú merecértelo, Dios derrama su bendición y su perdón en tu vida. Esa es la gracia, ese es el favor inmerecido que Dios le da a los hijos de los hombres que deciden agarrarse de la esperanza que solamente puede dar Dios. Y me acuerdo que el abogado tira la moción, mandan el caso para Puerto Rico, le dicen al juez que lo tiene que ver, y el juez decide quitarme 40 meses de mi sentencia. Me llevan para Puerto Rico, para la estatal. Allá yo no quise correr con ningún grupo, me llevan a una unidad, y para la unidad que me llevan, todos eran cristianos, era una unidad de cristianos. Ahí estuve 7 meses. Me sacan de ahí, me salgo con un grillete. Y ese juez que me decía que yo era un gran líder, un gran narcotraficante y un peligro a la sociedad, llamó a una periodista que me había hecho una entrevista y me mandó a decir que iba a estar orando por mí, que creía en mi arrepentimiento y que le hablara a los jóvenes de Puerto Rico que no se es grande cuando un joven tiene un arma en las manos. Ese juez que decía que Dios en el cielo y Él en la tierra, esa era como él se declaraba cuando era juez. Tuvo que reconocer la obra que Jesucristo había hecho en mi vida. Estos 7 meses que llevo afuera, Dios ha estado restituyéndome todo lo que yo perdí por haberle dado la espalda en un pasado a Dios. Me ha permitido nuevamente estar en la libre comunidad y he visto esa promesa de que Dios dijo que todas las cosas hechas eran nuevas. Lo he visto en el pueblo de Puerto Rico, porque el pueblo de Puerto Rico me ha recibido con el perdón de Dios. Me han recibido con los brazos abiertos. Donde quiera que voy me dan besos, me dan amor. Yo nunca he recibido tanto amor como me lo ha dado el pueblo de Dios y el pueblo de Puerto Rico. Y eso es un testimonio que Dios quiso levantar a través de mi vida para mostrar el perdón tan grande que Dios le ofrece al mundo entero. Yo he visto que muchas personas se han ido, pero lamentablemente se han ido sin reconciliarse con Dios. Pero Dios en esta hora le da la oportunidad al hombre para que se arrepienta, que pase aquí al frente y diga: Señor, yo me arrepiento. Yo reconozco que necesito de ti en mi vida. Yo necesito ese perdón que transformó la vida de Alexander Capo Carrillo. Yo necesito, Señor, que tú me restituyas todo aquello que yo he perdido en el mundo por haberte dado la espalda. Y Dios me trajo aquí en el día de hoy, y esta iglesia hizo un trabajo tan extraordinario porque pensó en tu vida, porque reconoce la necesidad que hay en este mundo del perdón de Dios, porque reconoce que ese perdón es necesario que tú lo tengas en tu corazón. Esta iglesia ha estado clamando, ha estado orando, ha movido un montón de dinero
por el único propósito de que tú puedas conocer que Dios tiene un propósito en tu vida. Esta iglesia se levanta en el día de hoy proclamando esas buenas nuevas de salvación para que tú le des la oportunidad a Dios. Para que tú le digas: Señor, yo te necesito. Yo necesito tu perdón, yo necesito venir a tus pies. Si aquí hay alguien que siente que hay pecado en su corazón, tiene que darle el paso. Tienes que darle el paso de venir a Jesucristo ahora mismo, ahora mismo. Ahora mismo tú tienes que venir a Cristo. Ahora mismo tú tienes que pasar aquí al frente. Si tú sientes que hay pecado en tu corazón, Dios te dice: necesitas mi perdón. Si hay pecado en tu corazón, tú necesitas recibir el perdón de Dios en tu vida. Y mientras la iglesia comienza a adorar a Dios, yo le voy a pedirle a la iglesia que siga intercediendo, pero aquí hay almas de salvación. Todavía las vidas aquí no han sabido de lo que Dios quiere librarlo. Y yo les voy a contar este último testimonio de una experiencia mía con Dios. Ya yo era cristiano y estaba en la cárcel. Y Dios me dice: entra a tu habitación. Y cuando yo entro a la habitación, yo siento que la presencia de Dios se desprende dentro de mí. Y comienzo a sentir una angustia tan y tan grande que yo sentía que mi alma se consumía en esa angustia tan aterradora que estaba experimentando mi alma. Y la angustia era tan aterradora que yo caí de rodillas y le dije: Señor, tú dijiste que iba a estar conmigo hasta el fin del mundo. Cuando le dije esas palabras a Dios, la presencia de Dios volvió como un bálsamo dentro de mi corazón. Y Dios comenzó a hablarme y me dijo: esa es la muerte segunda que han de experimentar aquellos que no me reciban como Señor y Salvador. Esa es la muerte segunda que Dios vino a salvar este mundo. Porque Dios no quiere que el hombre muera en su pecado. Porque el hombre no fue creado para destrucción eterna. El hombre fue creado para que tuviera vida y vida en abundancia. El hombre fue creado porque dice la palabra que en el corazón del hombre hay un deseo de eternidad. ¿Quién quiere morir? Dime qué vida quiere morir. No hay nadie que quiera morir. Y así tampoco Dios quiere que tú mueras en tus delitos y pecados. Porque Él sabe que después que tú mueres, como está determinado para los hombres, que mueren, y después que mueren, el juicio. Y en ese juicio, esas personas van a ser juzgadas conforme a su obra. Ahora tú ponte a reflexionar todos los pecados que tú has cometido en contra de Dios. Y si tú no recibes el perdón que Cristo Jesús te ofrece en el día de hoy, tú vas a ser juzgado conforme a esa obra, conforme a esos pecados que nadie conoce, pero que Dios los tiene apuntados en un libro. Y dice que esas personas que van a ser juzgadas conforme a su obra van a ser echadas en el lago de fuego, en el tormento eterno. Pero también dice la Escritura que todo aquel que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador va a ser inscrito en el libro de la vida. Así que si tú sabes que si tu nombre no está inscrito en ese libro de la vida, tú te tienes que apuntar en ese libro de la vida en el día de hoy. Todavía hay vidas de salvación. Dios te está tocando y el corazón tuyo se acelera. ¿Y sabes por qué se acelera? Porque te está diciendo: yo necesito ese perdón. Tu corazón está diciendo: yo necesito ese perdón de Dios. Yo necesito ese perdón. Eso es lo que está diciendo el corazón tuyo. Tu Espíritu Santo está gimiendo porque sabe que ese perdón lo necesita. Así que tienes la oportunidad de venir aquí al frente. El compromiso que tú vas a tener es con Dios, no es conmigo. El compromiso es con Dios. Y esta iglesia que está aquí se compromete en hacerte crecer en esa fe y ayudarte a seguir caminando con ese Dios
y con esa fe que ha abrazado en el día de hoy.